No, es que tienen que contar, ¿no? Sí. Comenzamos en 5, 4, 3, 2. Buenas tardes a todos. El día de hoy la sesión bibliográfica le toca al servicio de cirugía general. Yo soy el doctor Joab Díaz, residente de segundo año, y la sesión fue coordinada por el doctor Eduardo Vidrio Duarte. El día de hoy vamos a hablar sobre el tratamiento actual de la obesidad. Vamos a poner a la cirugía bariátrica contra los agonistas del receptor GLP-1. Según el World Obesity Atlas, alrededor del 36.86% de los adultos mexicanos viven con obesidad y cerca del 77% presentan exceso de peso, situando a México entre los países con mayor carga de obesidad mundial. Pueden ver que estamos rankeados en el país número 31. La obesidad nunca viene sola, siempre conlleva un aumento de la posibilidad de padecer alguna otra enfermedad. Por ejemplo, 1.5 veces más de riesgo de padecer diabetes y 2.8 de padecer hipertensión arterial sistémica, pero puede también traer otras como depresión, enfermedad de reflujo gastroesofágico, infertilidad, hipogonadismo, cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. La lista en realidad es muy larga. Voy a contarles brevemente un panorama histórico de la cirugía bariátrica, la cual empezó aproximadamente en los años 60 con una cirugía que era una derivación yeyuno-ilial, una cirugía que era altamente mal absortiva y cuyo objetivo era reducir la absorción intestinal, derivando gran parte del intestino delgado y pues bueno, era efectiva pero presentaba alta morbilidad, por lo cual fue abandonada. Posteriormente apareció uno de los procedimientos más importantes en la historia de la cirugía bariátrica, lo que es el bypass gástrico en Jeder-Rux, el cual es un procedimiento que balancea entre la mala absorción y la restricción. Este fue el estándar de oro durante varias décadas hasta que apareció el switch duodenal. El switch duodenal es un procedimiento en el que posterior a una manga gástrica se realiza una derivación intestinal, lo cual ejerce una pérdida de peso más importante y además un potente efecto metabólico, un procedimiento que estaba reservado solamente para pacientes con obesidad severa. Y ya en los 2000 aparece el procedimiento llamado SADI, un switch duodenal de una sola anastomosis que nos daba un menor tiempo quirúrgico y mantenía un adecuado efecto metabólico. Lo importante de la historia de la cirugía bariátrica es que no solamente se mejoró la técnica quirúrgica, sino que se obtuvo un mejor conocimiento de la enfermedad y se concluyó que la cirugía bariátrica es en realidad una cirugía metabólica. Vamos a ver un poco el panorama de la eficacia de la cirugía bariátrica. Este es un estudio publicado en el 2007, en el cual era un estudio prospectivo que utilizó a 4.047 pacientes que se sometieron a cirugía bariátrica y que lo siguieron aproximadamente casi 11 años. Demostraron una pérdida de peso entre el 20 y 32% después de 1 a 2 años del procedimiento y después de 10 años vieron que mantenían una pérdida de peso entre el 14 y el 25%. También en este artículo, de entre varios procedimientos, determinaron que el bypass gástrico era la cirugía que mejores resultados daba. Ahora, por otro lado, sobre los agonistas del receptor GLP-1, este artículo que fue publicado en el 2021 en el New England era un estudio controlado, aleatorizado, doble a ciego, que utilizó a 1961 pacientes que tenían un IMC igual o mayor a 30 o igual o mayor a 27 más una comorbilidad, que no tuvieran diabetes. La edad media era de 46 años de los pacientes y el 75% eran mujeres. Aquí lo que hicieron fue comparar la semaglutida contra el placebo y mostraron que una dosis de 2.4 miligramos a la semana produjo una pérdida de peso de casi el 15% en promedio en un seguimiento a 68 semanas. Entonces, pues también era una muy buena opción de tratamiento. Entonces, aquí les voy a hacer alguna pregunta. De acuerdo con la Guía de Práctica Clínica Mexicana, ¿cuáles son las indicaciones para una cirugía bariátrica y cuáles para administrar los GLP-1? ¿Alguien sabe? A ver, alguien de MI.
Regina. Pues indicaciones de GLP-1, sobre todo pacientes con comorbilidades como obesidad o con riesgo cardiovascular elevado, ya se consideran de primera línea de diabetes o incluso solo el tener obesidad y riesgo cardiovascular elevado, se considera como hiperativo. Ok, y para cirugía bariátrica metabólica. Normalmente tenemos índices de masa corporal, parece que arriba de 40-35 con comorbilidades. Y se necesita también un abordaje multidisciplinario para establecer que los pacientes candidatos, ellos pues abordaje por psicología, abordaje por psiquiatría también, y cambios en el estilo de vida antes de establecer el abordaje. Ok, bueno, eso es como todo el protocolo que se tiene que hacer antes de, pero bueno, según esta guía de práctica clínica mexicana, estas son como tal las indicaciones ya formales. Por ejemplo, para cirugía bariátrica metabólica tenemos un IMC igual o mayor a 35 o un IMC igual o mayor a 30 con diabetes mellitus, o que hayan tenido pobre respuesta a manejo médico, que hayan tenido reganancia de peso o que no hayan mejorado las comorbilidades. Por otro lado, de forma general se puede decir que para recomendar un GLP-1 se puede dar a pacientes que tengan un IMC igual o mayor a 30 o un IMC igual o mayor a 27 con alguna comorbilidad asociada a su adiposidad. Entonces, bueno, vamos a empezar con los artículos que les enviamos. El primero que vamos a revisar es un artículo que se publicó en la revista JAMA Surgery, una de las revistas científicas más prestigiosas a nivel mundial. Fue publicado en el 2025 y se llevó a cabo en el noreste de Estados Unidos. Esta revista pues tiene un factor de impacto de 18 y está colocada en el top 10% de revistas de alto impacto en cirugía. El objetivo de este artículo es comparar la pérdida de peso y los costos entre cirugía bariátrica y los agonistas de GLP-1 en tratamiento de obesidad. En cuanto a la metodología del estudio, este estudio es un estudio de corte retrospectivo con análisis de datos electrónicos, donde obtuvimos estos datos a partir del sistema hospitalario Allegheny Health Network y de algunas aseguradoras. La población seleccionada fueron pacientes que tuvieran un IMC igual o mayor a 35 que fueron sometidos a tratamiento para obesidad en un periodo de 2018 a 2023. Eran pacientes que se tuviera documentado, que tuvieran el diagnóstico de obesidad y que estuvieran al menos con 6 meses de seguro y que tuvieran un seguimiento mínimo de 12 meses. Al final lo que se obtuvo fueron 30.458 pacientes, de los cuales 14.101 fueron sometidos a cirugía bariátrica y 16.357 fueron manejados con fármacos. En toda la plática vamos a entender como fármacos los GLP-1, ¿de acuerdo? Y bueno, así fue como se fue seleccionando los pacientes. Inicialmente habían 177,000 candidatos, de los cuales se excluyeron 54,000 porque no tenían la afiliación al seguro durante el periodo basal, es decir, que pues no se tenía información previa de los pacientes. Después excluimos otros 32,000 porque no tenían formalmente el diagnóstico de obesidad. Y al final otros 60,000 porque algunos ya habían utilizado previamente GLP-1 o habían tenido alguna cirugía bariátrica. Con esto, al final obtuvimos 30.458 pacientes, quienes 14.101 fueron sometidos a cirugía bariátrica, 16.357 fueron manejados con GLP-1. De aquí se hizo todavía un subgrupo de aquellos pacientes con los que sí teníamos todos los datos completos en la historia clínica, y como pueden ver, solamente es una mínima cantidad de 1.548 pacientes. De estos, 1.291 fueron sometidos a cirugía y 257 utilizaron GLPs. Entonces, aquí les voy a hacer alguna pregunta. ¿Qué limitaciones podemos observar y qué tipo de sesgo nos puede producir? Carlos. Pues una de las limitaciones que podemos observar, primero, es que es un estudio retrospectivo, es decir, que estamos viendo pacientes en el pasado y no estamos haciendo lo prospectivo. Eso puede ser como limitación del propio artículo. Y de igual forma, también no tenemos un grupo, cuando los excluimos con historia clínica completa, no tenemos grupos comparables porque son una diferencia muy enorme entre la N de cada grupo. Y podría producirte un sesgo tanto de memoria como selección de tus pacientes, pero hasta ahí me quedo. Sí, pues efectivamente, pero eso también puede ser como una de las... ¿Alguien quiere decir otra cosa? Bueno,
Sí es una de las fortalezas también de nuestro estudio, bueno, el estudio que estamos analizando, que nos da también un panorama de lo que se puede ver en la vida real. O sea, al contrario de que si fuese algún estudio clínico aleatorizado, donde tuviéramos, como dice su nombre, un ambiente controlado, podrían variar los resultados. Sin embargo, sí, que al final de cuentas tuviéramos solamente 1548 pacientes, o sea, solamente el 5% de nuestra corte inicial, esto puede introducir un sesgo de selección. Bueno, en cuanto al análisis crítico, al final se excluyó el 83% de la población inicial, que puede introducir un sesgo de población y puede a lo mejor no representar a la población original. Y bueno, lo que les comenté, que al final solamente de 1548, que representa el 5% de la corte total, puede introducir también un sesgo de información. Ahora, ¿qué opinan sobre el uso de la base de datos de seguros médicos? ¿Alguien quiere opinar algo? Bueno, en este caso, cuando estamos analizando a una población que está asegurada, hablamos de una población que tiene mejor acceso a la salud, lo cual a lo mejor no se puede extrapolar a otros sistemas de salud, como por ejemplo a México, ya que existe un menor acceso a este tipo de tratamientos. El artículo nos muestra como resultados principales el costo basal por mes y total, la pérdida de peso sostenida y la presencia de comorbilidades. Entonces vamos a empezar a analizar las tablas que nos da el artículo. Y bueno, en cuanto al periodo basal, encontramos que tienen costos similares. Los costos médicos predominaron en el grupo de la cirugía bariátrica y los costos farmacológicos predominaron en el grupo de los GLP-1. Sin embargo, tomando de cuenta de forma basal, no hay realmente tanta diferencia. Aquí tenemos que la cirugía gastó $1,673 contra $1,601 con los GLP-1. Entonces no hay tanta diferencia. Ok, ahora con la evolución a 2 años podemos encontrar que tenemos costos a favor del grupo de cirugía bariátrica. Aunque el costo médico aún es mayor en este grupo, el costo farmacológico es mucho menor en comparación con los GLP-1. Esto nos da un resultado estadísticamente significativo en 2 años. Al final, la cirugía bariátrica tuvo un costo de $51,000 y contra $63,000 del grupo farmacológico. Ahora, en cuanto a la efectividad de la pérdida de peso, la cirugía bariátrica logró que casi el 99% de los pacientes perdieran más del 5% de peso y que el 96% perdiera aproximadamente 10% de su peso, en comparación con el grupo de los GLP-1, quien también logró una pérdida de peso considerable, pero pues pueden ver que el porcentaje es menor. Entonces, en conclusión, aquellos que se sometieron a cirugía bariátrica metabólica tuvieron una mayor disminución de peso. Ahora vamos a analizar esta gráfica y pues bueno, durante el seguimiento de 2 años en esta gráfica podemos observar la pérdida de peso total en promedio. Podemos ver que los pacientes con cirugía bariátrica perdieron en promedio 28.3% y 10.3% aquellos que utilizaron los GLP-1. Ok, ahora, para abordar esta diapositiva, les voy a explicar brevemente el concepto de pérdida de exceso de peso. Entonces, este exceso de peso lo vamos a obtener restando el peso ideal del paciente al peso actual del paciente. Por ejemplo, si un paciente pesa 100 kilos y su peso ideal es 60, tiene un exceso de peso de 40. Entonces, si posterior a una cirugía pierde 20, esto quiere decir que perdió el 50% del exceso de peso. Ahora vamos a ver qué nos dice el artículo. Durante el seguimiento de 2 años se observó que el grupo de la cirugía bariátrica logró casi en un 63% la pérdida del exceso de peso, en comparación con el grupo de los GLP-1 que solamente lograron una pérdida del 26.3%. Ahora, en cuanto a las comorbilidades, la cirugía bariátrica se vio que se asocia con menor presencia de comorbilidades y menor uso de recursos que los GLP-1. Se logró una disminución en el 25% de las hospitalizaciones. Se logró un menor del 27% de consultas ambulatorias y menos del 38% de visitas a urgencias, claramente en el grupo de la cirugía bariátrica, a comparación de los GLP-1. Entonces, ¿qué resultados nos menciona este artículo? Que a los 2 años de seguimiento,
La cirugía bariátrica demuestra mayor pérdida de peso sostenida, menor aparición de comorbilidades y menores costos y utilización de servicios de salud. Pero bueno, vamos a analizar por qué a lo mejor es que esta diferencia tan grande. Uno de las razones puede ser que cuando seleccionaron a los pacientes que utilizaron GLP-1, seleccionaron a todos, o sea, no separaron si utilizaron liraglutide, semaglutide, tirzepatide, etcétera, etcétera, lo cual podría modificar el resultado final. Sin embargo, lo que nos muestra este estudio es un escenario real observable, que se puede encontrar en el día a día, al contrario de lo que podríamos ver en un ensayo clínico controlado. Y bueno, como conclusiones de este artículo, este estudio demuestra que la cirugía bariátrica metabólica hay una mayor pérdida sostenida de peso, menor incidencia de comorbilidades relacionadas a obesidad, menores costos acumulados y que actualmente es el tratamiento más efectivo y costo efectivo para la obesidad severa. Pero también los agonistas GLP-1 representan una alternativa terapéutica eficaz y menos invasiva, siendo una buena opción para aquellos pacientes que tengan alguna contraindicación para la cirugía o que no acepten la cirugía. Al ser un estudio observacional de corte puede existir una confusión residual y además de los datos de pérdida de peso provienen de un mínimo porcentaje de la corte inicial. Además los GLP-1 incluyen fármacos de distinta eficacia. Esas serían como las debilidades de este artículo. Para finalizar podemos decir que la cirugía bariátrica, dado sus buenos resultados clínicos y en cuanto a costos, debería dejar de considerarse como la última opción terapéutica. Y esto que acabo de decir lo vamos a reforzar con el segundo artículo que vamos a analizar. Este artículo lleva por nombre Cirugía bariátrica contra GLP-1 y su mortalidad. Fue publicada en la revista JAMA Network y pues esta es una revista de alto impacto de la American Medical Association y tiene un factor de impacto de 15, lo cual lo posiciona como una revista de alto impacto. El objetivo de este artículo es comparar la mortalidad por todas las causas y eventos cardiovasculares adversos mayores no fatales asociados a la cirugía bariátrica metabólica contra los agonistas del receptor GLP-1. En adultos con obesidad y diabetes sin alguna enfermedad cardiovascular previamente conocida. En cuanto al diseño, es un estudio de corte retrospectivo observacional. Los datos se obtuvieron de expedientes electrónicos del Clalit Health Services de Israel y la población fueron pacientes menores de 24 años con diabetes mellitus diagnosticada después de los 21 años con un IMC igual o mayor a 30 que o se sometieron a cirugía o usaron manejo farmacológico entre un lapso del 2008 al 2021. Los pacientes que fueron seleccionados en el grupo de cirugía bariátrica fueron aquellos que se utilizaron o una banda gástrica laparoscópica, un bypass gástrico en Jeder-Rux o una gastrectomía en manga laparoscópica. Y aquellos que se seleccionaron en el grupo de los GLP-1 fueron los que utilizaron liraglutide, dulaglutide, exenatide durante al menos 6 meses en un periodo de 12 meses consecutivos entre el 2008 y el 2021. Los criterios de exclusión que se llevaron a cabo en este artículo fueron que tuvieran diagnóstico oncológico 2 años previos a la fecha índice, que hayan tenido embarazo en el año previo, que hayan tenido enfermedad renal crónica o que hayan tenido algún antecedente de alguna enfermedad cardiovascular o cardiopatía. Ahora, para el análisis estadístico, las características de la población las describieron como medias o medianas para las variables continuas y como números absolutos y porcentajes las variables categóricas. Los desenlaces se evaluaron por separado en pacientes con una duración de diabetes menor y mayor a 10 años. Para evaluar la supervivencia se utilizaron las curvas de Kaplan-Meier que ahorita les voy a mostrar y bueno, con esto se vio el porcentaje de pacientes que sigue vivo con el paso del tiempo y también aquí se utilizó la prueba de log rank, lo cual nos indica si la diferencia entre las curvas es real o es por un azar. Esto nos da un valor de P y si el valor de P es menor a 0.05 significa que es, que es real. Ahora, para el asociamiento entre el tratamiento y la mortalidad se utilizó el modelo de regresión de riesgos proporcionales de Cox, el cual sirve para comparar el riesgo de morir entre dos grupos tomando en cuenta las variables ya contempladas. En este caso nos brinda un valor que se llama hazard ratio, que cuando es menor a 1 quiere decir que hay menos riesgo, si es 1 es que el riesgo es igual y si es mayor a 1 es que hay mayor riesgo. Para evaluar si el modelo de Cox era válido, se utilizó la prueba global de Schoenfeld, la cual finalmente nos otorga un valor de P y si este resultara siendo mayor a 0.05 quiere decir que pues se cumple.
Continuando con la evaluación de la asociación entre el tratamiento y los eventos cardiovasculares no fatales, se utilizó el modelo de riesgos competitivos de Finn-Gray y aquí lo que hicieron es que consideraron la muerte como un evento competidor, lo cual permitió que hubiese una estimación más precisa del riesgo. Ahora, sobre la selección de los pacientes, entre el 2008 y 2021, en aquellos pacientes que tuvieran primero 24 años o más, que tuvieran el diagnóstico de diabetes y un IMC igual o mayor a 30, aquí escogieron a 5.304 pacientes que se sometieron a cirugía y 47.427 que iniciaron tratamiento con GLPs. Pueden ver que la diferencia es muy grande, pero ahorita van a ver cómo se hizo el emparejamiento. De este total de pacientes se excluyeron 1.400 del grupo quirúrgico y 14.773 del grupo farmacológico porque presentaban algún criterio de exclusión, ya sea cáncer, enfermedad renal terminal o alguna otra cosa. Ahora, el emparejamiento, y esto es lo valioso de este artículo, es que se hizo un emparejamiento 1 a 1. Es decir, un paciente de cirugía bariátrica, un cirugía que utilizó GLP-1 y los trataron de hacer los grupos lo más similar posible. Es decir, agarraron pacientes que tuvieran la misma edad, el mismo tiempo con diabetes, el mismo IMC, etcétera, etcétera. Esto para que al final tuvieran una comparación más real. Al final obtuvimos 6.070 individuos que sí, o sea, se perdió mucha muestra, pero sin embargo mejora la comparabilidad reduciendo los riesgos. Ok, de esta población total tenían un índice de masa corporal en promedio de 41.3, tenían una edad media de 51 años, el 69.9% eran mujeres y el 35.1% eran hombres. En cuanto a los marcadores basales entre los pacientes, aquellos que fueron sometidos a cirugía tenían una hemoglobina glucosilada de 9.1 a comparación, de 7.5 a comparación de 9.1 con los de GLP-1. Pueden ver que pueden estar un poco más con niveles significativos más altos los de GLP-1 que los de cirugía bariátrica. Lo mismo pasa con los triglicéridos, por ejemplo, 217 contra 199 y la glucosa en ayunas 197 contra 151. Pero bueno. También en el grupo quirúrgico se encontró que había menor presencia de comorbilidades como dislipidemia, hipertensión arterial. En los pacientes que se sometieron a cirugía utilizaban menos insulina y otros agentes hipoglucemiantes, y se vio que había un mayor control metabólico general observando el grupo de la cirugía bariátrica. Como otros datos, el seguimiento mediano fue de 6.8 años y el máximo fue de 12 años. Ahora, durante este seguimiento se dieron cuenta que el 11.6% de los pacientes que iniciaron GLP-1, más bien que los pacientes que se operaron, 11.6% utilizaron GLP-1 en algún momento, y aquellos que en un inicio utilizaron GLP-1, en algún punto se operaron. Esto quiere decir que pues realmente no es que sean como tratamientos que estén peleados, se pueden utilizar pues de forma concomitante. Ahora, también se observó que la duración de la diabetes mellitus influye de forma importante en la relación entre el tipo de tratamiento y la mortalidad. Por lo tanto, ahorita vamos a hablar de dos grupos. Un grupo A, que van a ser aquellos pacientes que tienen menos de 10 años con el diagnóstico de diabetes, y un grupo B, que tiene más de 10 años con el diagnóstico de diabetes. A partir de esto se obtuvo... ¿Ya me escuchan? Hola. Bueno, a partir de esto se obtuvieron dos grupos, fueron 2.371 para el grupo A y 664 para el grupo B. Entonces, para el grupo A se encontró que durante el seguimiento murieron 42 pacientes sometidos a cirugía y 119 pacientes con manejo con GLP-1. Al analizar estos datos con la curva de Kaplan-Meier, encontramos que hay una menor mortalidad con cirugía, obteniendo una P de 0.0001, lo cual quiere decir que es una diferencia estadísticamente significativa, y al ajustarla al modelo de Cox sigue siendo significativo al darnos un hazard ratio de 0.38. Esto quiere decir que la cirugía bariátrica ofrece una disminución de la mortalidad del 62%.
Por otro lado, los pacientes con diabetes mellitus de más de 10 años de diagnóstico, al realizar la curva de Kaplan-Meier, que ahorita se las voy a mostrar, continúa siendo mejor la cirugía bariátrica, pero ya no hay tanta diferencia. Esto quiere decir que los pacientes con diabetes de larga evolución, el beneficio ya no es tan claro y que prácticamente aquí ya no se cambia la mortalidad. Al analizar de forma profunda estos datos, lo que podemos determinar es que la cirugía bariátrica tiene un gran beneficio y una gran reducción de la mortalidad, pero solamente si se utiliza de forma temprana. Entonces, estas son las curvas de Kaplan-Meier. En la tabla A podemos ver que, bueno, para empezar, el eje de las X es el tiempo y el eje de las Y es el riesgo acumulado de morir. En este caso podemos ver que los grupos empiezan de forma similar, pero con el paso de los años, los pacientes que utilizaron GLP-1 comienzan a subir, es decir, va aumentando la mortalidad. Y lo mismo pasa en la tabla B, que estos son los pacientes con menos de 10 años y con más de 10 años de cirugía de diagnóstico de diabetes. Entonces, si bien de forma general podemos decir que la cirugía bariátrica sí disminuye el riesgo de mortalidad, podemos ver que el efecto es mucho mayor en aquellos pacientes que se tratan de forma temprana. Ahora, esta tabla lo que hace es comparar los dos grupos, el grupo A y el grupo B, y lo que podemos observar es lo que discutimos en la diapositiva anterior. La cirugía reduce la mortalidad en forma clara en los pacientes del grupo A. En cuanto a la reducción de los eventos cardiovasculares no letales, los reduce en ambos grupos, en el grupo A y en el grupo B, pero si hablamos de que la mortalidad es lo importante, en el grupo B ya no reduce tanto la mortalidad. Ahora, los datos más importantes, en cuanto al grupo A, la cirugía mostró una disminución de peso máximo de 31.4% a comparación de 12.8% en el grupo B, en comparación contra los GLP-1. Y en el grupo B, la cirugía bariátrica logró una disminución de peso de 29% y los de GLP-1 12.9%, o sea, sigue siendo mucha la diferencia. E incluso a largo plazo, la cirugía bariátrica mantiene casi el triple de pérdida de peso absoluto. En esta tabla podemos ver que el promedio de hemoglobina glucosilada era mayor desde un inicio en pacientes que utilizaron fármacos. Tanto en el grupo A como en el grupo B, los GLP-1 resultaron mejorar más los valores de hemoglobina glucosilada. Ahora, si lo vemos así nada más, podemos pensar que los GLP-1 reducen más el porcentaje de hemoglobina glucosilada. Pero bueno, lo que tenemos que considerar es el valor absoluto en el que termina la hemoglobina glucosilada. Y como pueden ver, en el grupo de la cirugía bariátrica se logran mejores valores. Aquí vamos a comparar en el grupo A 6.1% aquellos que se sometieron a cirugía y 7.7% aquellos que utilizaron GLP-1. Ok. Esta tabla nos habla sobre los datos de mortalidad. En general, los pacientes que tienen diabetes mellitus de larga evolución tienen mayor riesgo de mortalidad por sí mismos. Lo mismo pasa con la probabilidad de presentar un evento cardiovascular mayor no letal. Y bueno, ahora dependiendo del tratamiento, en esta tabla podemos ver que tanto en el grupo A como en el grupo B, la cirugía reduce el riesgo de mortalidad, siendo más significativo en el grupo A. Ahora, sobre la probabilidad de presentar un evento cardiovascular mayor, realmente no hay una diferencia significativa. Entonces lo que podemos concluir a partir de esto es que la cirugía sí reduce la mortalidad, pero el beneficio es mayor en pacientes que tienen menos de 10 años de diagnóstico. Entonces vamos a hablar de las conclusiones finales y de la discusión. La cirugía bariátrica es un tratamiento definitivo que ofrece mejores resultados en disminución de peso total, el cual se mantiene a largo plazo, ofrece mejor control metabólico y tiene un mejor balance costo-efectivo comparado con el uso de los GLP-1. La independencia terapéutica es algo muy importante. La cirugía bariátrica ofrece resultados consistentes a largo plazo al no depender de esta adherencia, al contrario de los fármacos, mejorando así pues, la calidad de vida de los pacientes. La cirugía bariátrica demostró la reducción del riesgo de muerte en 62% en pacientes con diabetes mellitus, superando significativamente los tratamientos farmacológicos. Y bueno, la intervención temprana es clave. El beneficio máximo se observa en los pacientes que tienen menos de 10 años de diagnóstico y lo cual, eso sí quiero que quede muy claro, la intervención temprana va a maximizar los resultados a largo plazo. Y bueno, muchas gracias por su atención.
¿Alguien quiere dar un comentario? Ya. Bueno. Me agradó tu presentación, fue un excelente trabajo, Joab. Yo no sé en qué perspectiva, estás en la perspectiva acerca de cirugía bariátrica, ¿no? Yo supongo, pro cirugía bariátrica. Yo creo que es muy importante mencionar que los artículos, el segundo artículo empieza la revisión a partir del 2008. Si pensamos como en el fenómeno Hollywood de los GLP-1, empezó más o menos hace como 3, 4 años a lo mucho. Y eso es porque la semaglutide fue el primero que tuvo verdaderamente como gran pérdida de peso. Si nosotros pensamos en el año de liberación de ese medicamento 2022, tirzepatide 2024, entonces lo que está haciendo en comparación es las viejas tecnologías de GLP-1. Entonces no es exactamente algo que se esté utilizando tanto hoy en día, funcionan para paciente diabético, más o menos para el control, pero no es el propósito principal sobre la terapéutica hoy en día acerca del paciente metabólico. Hoy en día con tirzepatide, con pérdidas ponderales de 22-26%, termina siendo como un ejercicio completamente descartable acerca de la cirugía bariátrica. Ahora, hay diferentes formas de asimilarlo. Llevamos 2 años en la clínica de bariatría de Pemex y el propósito al final con los pacientes bariátricos es darles la oportunidad de cirugía, pero con el menor riesgo posible. Entonces, la mayoría de estos pacientes pasaba por unos meses, inclusive 2 años de terapia con GLP-1 y después pasaba a procedimiento quirúrgico. Esto naturalmente los convertía hacia pacientes que iban a tener mucho menos morbilidad. No están casados los GLP-1 con la cirugía bariátrica, eso creo que es importante mencionar, pero sí es importante señalar que entre más obeso se encuentra el paciente, más morbilidad va a tener su procedimiento per se. Entonces, un procedimiento bariátrico cualquiera tiene una morbilidad de 15%, eso es increíblemente elevado. Entre úlceras marginales, dehiscencia, neumonías, tromboembolia pulmonar y todas son muy costosas. La mortalidad global de la cirugía bariátrica es relativamente elevada. Entonces, si hablamos de procedimientos increíblemente mórbidos que no tienen gran seguimiento y la cantidad de cirugía revisional que se realiza por los equipos de cirugía bariátrica también es bastante alta, entonces el primer estudio termina siendo un poquito debatible en exactamente cómo hiciste el seguimiento específico de tus pacientes alrededor de procedimientos adicionales. Por ejemplo, hoy en día el 20% de la población bariátrica que pasa cirugía termina en algún procedimiento revisional, que es nuevamente cirugía bariátrica, ya sea manga a bypass, manga a ver cómo se encuentra la manga y infinidad de posibilidades. Pero sí es importante mencionar que la morbilidad per se de este tipo de pacientes es relevante. Gracias, doctor. Felicidades por la presentación. Felicidades por la presentación y muchas gracias por el comentario del doctor Robles, me parece que es muy ilustrativo. Yo, algunos comentarios muy importantes. El primero ya lo señaló el doctor Robles. Híjole, la evolución de los GLP-1 ha sido, en los últimos años particularmente, no es lógico comparar liraglutide con tirzepatide, por ejemplo, ¿no? Y los resultados que se están obteniendo. Me parece que ahí hay un sesgo muy importante. Y el otro que sí me deja preocupado es la comparación de la mortalidad con pacientes que tenían 9.1 de hemoglobina glucosilada contra pacientes que, y además lo sesgan terriblemente en el artículo, con todo respeto, porque evidentemente estos pacientes con 9.1 de hemoglobina glucosilada eran pacientes con enfermedad mucho más avanzada, ¿no? Entonces, en realidad, a mí lo que me deja, pues que les va peor a los pacientes que tienen peor hemoglobina glucosilada. Y finalmente, mi comentario final, reforzando también lo que decía ya el doctor Robles, no están peleados, ¿no? Este título de cirugía bariátrica contra GLP-1 me parece muy inadecuado, ¿no? No hay enfermedades, hay enfermos, hay circunstancias en las que ambas tipos de tratamientos se van a utilizar e incluso diferentes tipos de técnicas quirúrgicas, por ejemplo, o diferentes tipos de GLP-1 o de los nuevos GLP-1 HIP y los que vienen todavía, ¿no? Yo creo que tendríamos que tener mucho cuidado en llegar a conclusiones tan dramáticas como esta de que la mortalidad baja si lo que usamos es cirugía bariátrica.
Bueno, sin duda esos son los datos con los que podemos contar hoy en día. Ahorita en el ambiente de los GLP-1 sí hay mucho entusiasmo con los fármacos, pero pues hay poca evidencia. O sea, lo que se va a tener que hacer, por ejemplo, con el Patide es que se haga esto, pero en 10, 15 años. Y a lo mejor vemos resultados distintos. Y bueno, la mortalidad que reduce la cirugía bariátrica no está relacionada con lo que baja la hemoglobina glucosilada. El efecto es por la pérdida de peso que tiene y por la pérdida de peso sostenida que tiene. Como lo presentó el artículo. El dato que es muy claro es el nivel de hemoglobina glucosilada al momento de iniciar el estudio. Y el segundo es la mortalidad. Ya bueno, al final ellos, por eso decía, está sesgado, ¿no? Al final dicen el nivel de hemoglobina glucosilada se emparejó. Sí, nada más que no es lo mismo de 9.1 a 7.6 que de 7 y feria que tenía el otro. Entonces, yo solo digo, habría que tener cuidado, sin duda, claro que hay que esperar más resultados, hay que esperar a ver qué pasa, particularmente con la disminución de los riesgos cardiovasculares, que son los resultados finales que nos interesan, ¿no? Incluso por encima de los niveles de pérdida de peso. Lo que más nos interesa a todos es la reducción de las mortalidades de cualquier causa y la reducción de los riesgos cardiovasculares. Así es, doctor. ¿Alguien más quiere dar otro comentario? Bueno, pues muchas gracias por su atención.